Tenemos este espacio Handy Business, que es la comunidad que hemos venido organizando de propósito que les acabamos de contar, de poder conectar a muchos empresarios con conocimiento, coaching, que les permite llegar a sus empresas sostenibles en el tiempo. Para ser sostenibles, precisamente resolviendo los retos que hoy están en el mercado y que ya son conocidos del por qué fracasan las organizaciones, por temas de estrategia, procesos, conocimiento, innovación. Entonces, hoy día este conocimiento ya existe, ya está disponible, pero a veces uno lo busca en internet, en redes sociales y se vuelve como la palabra overwhelming, abrumador, porque tanta información y yo cómo la aplico, cómo la hago realidad en mi negocio. Entonces es coger todo ese conocimiento, pulpito y entregar, facilitar su comprensión y aplicación en los negocios. ¿Cuáles son nuestros valores? Bueno, simplemente por compartirlo y conectarlo. Nuestros valores son cooperación, entre todos crecer y conectarnos. Equidad, que todos tengamos todas las herramientas y el conocimiento que necesitamos y lograr y facilitar las mismas oportunidades. Compromiso, porque entre todos, si yo encuentro algún conocimiento, alguna práctica, un evento, una fuente de información, compartirla, ¿cierto? No que la gente sea de un solo canal, sino que entre todos podamos conectarnos con la información. Equilibrio, para nosotros es súper clave fomentar el equilibrio. Trabajo-vida, salud mental, que también es esencial al momento de poder liderar un negocio. Y servicio, un mindset precisamente orientado a compartir y servir. Y algo que también nos caracteriza es la carisma. Siempre tener una buena actitud, que la podamos transmitir a los demás, que podamos incluso contagiar una alegría, una sonrisa, una buena emoción pues entre todos. Los invitamos pues, también a ser parte de la comunidad, pues que se puedan conectar en los canales que tenemos. Tenemos un sitio web en el que estamos aquí pues, como organizando todos los recursos, toda la información y los diferentes contenidos que estamos creando. Tenemos podcast, tenemos, bueno, este es más para que se puedan conectar a la comunidad, pero tenemos podcast, estamos LinkedIn, y dependiendo de los diferentes canales vamos compartiendo eventos, información. Si alguien por aquí, por ejemplo, una empresa está generando un evento de temas financieros, ahí lo estamos compartiendo para que todos tengan y se puedan enterar de esa información, porque a veces ustedes no me enteré, nunca supe, estudia muy bueno, y bueno, que entre todos podamos irnos alimentando y acceder a esa información que necesitamos. Y también tenemos muchos espacios de conexión, que ya es precisamente crear el contenido, pero ya luego venga, vamos a conectarnos precisamente en esa que estos espacios que llamamos Handy Talks, que son charlas útiles. Hola Aleja, y todos, ¿cómo han estado? Muy felices de estar aquí, gracias Aleja por invitarnos, feliz de estar en esta Handy Talk. Mi nombre es Santiago Londoño, yo trabajo en Globant, soy Senior Project Manager. Hace unos años ya con Pablo venimos desarrollando unas ideas muy interesantes acerca del mundo laboral en el mundo de la tecnología, conociendo a profundidad las necesidades de las empresas, cómo son esos procesos de selección, desglosando un poquito los misterios que hay en esos procesos laborales y por otro lado apoyando a personas para que conozcan esos procesos y para que busquen una manera de mejorar su perfil profesional, su marca personal, adquirir conocimientos técnicos para entrar a esas industrias y finalmente hacer un match entre las empresas y las personas. Excelente. Es un match bastante interesante y digamos que hay una gran cantidad de personas que tienen el talento y que tal vez con un push y con una orientación pueden conectarse precisamente con esas vacantes que están disponibles en el mercado. Eso está maravilloso, maravilloso y gracias por acompañarnos en esta sesión. Algo para que los conozcamos un poquito más a cada uno de ustedes y que cada uno pues pueda contestar la pregunta y es una frase que los defina. ¿Cuál sería? Bueno, a mí me gusta mucho una frase que hemos desarrollado mucho en Tribu y es que todos tenemos 2 manos y 2 pies. Somos capaces y si otras personas ya lo han logrado, tú también puedes lograrlo. Hay veces necesitamos guía y apoyo, pero sin duda las cosas que nos proponemos con perseverancia y con un poco de apoyo, somos capaces de alcanzarlas. Wow, está muy buena. ¿Y tú, Pablo? Sí, claro, buenas noches a todos. Hay una frase también que nos gusta mucho y en Tribu la hemos utilizado varias veces. Esta frase
parece que la dijo Denzel Washington. No sé si han visto entrevistas de Denzel Washington. Él tiene unas ideas y responde a las entrevistas de una manera increíble. Y tiene una frase que dice: sueños sin un plan son solo sueños, ¿sí? Entonces nos invita a tener un plan para poder alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, a tener un poco esa disciplina y ese esfuerzo que hay que hacer para cumplir nuestros sueños. Me parece muy interesante ese concepto, y porque precisamente, como decía Santi, todos tenemos 2 manos y 2 piernas, y a veces hay que tener un plan para poder alcanzar los sueños. Me parece muy interesante. Total. O sea, se conectan completamente porque tienes las herramientas, o sea, en tus manos, en las habilidades que ya has desarrollado, tienes todo el potencial de alcanzar tu sueño, pero para hacerlo tienes también que saber cómo orientar precisamente esos esfuerzos para acercarte al cumplimiento de ese plano o de ese sueño que deseas alcanzar. Buenísima esa conexión. Y bueno, una segunda pregunta para hacer ese icebreaker es un libro que recomendarían a la audiencia. Santi, ¿qué nos dices? Bueno, como estamos acá con un grupo de emprendedores, hay un libro que a mí me gustó mucho, me lo he leído 3 veces, que se llama Lean Startup. Ese libro le ayuda a uno a entender como un tipo de mentalidad enfocada en que vos no tenés que tener un producto 100%, o sea, no tiene que estar perfecto para vos probar que existe un mercado dispuesto a comprar ese producto, que existe una necesidad. Entonces les recomiendo mucho ese libro. Buenísimo. ¿Y tú, Pablo, qué nos recomiendas? Súper. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de irme a vivir a Argentina en el 2010. Fue una época muy importante en mi vida. Dejé todo lo que tenía en Colombia, empaqué todo lo que tenía en 2 maletas y me fui para Argentina. Y un primo, antes de yo irme para Argentina, me dijo: hey, Paulín, yo ya pasé por lo que vos estás pasando, léete este libro. Es un libro muy interesante que se llama Tu modelo de negocio y permite tener ideas de cómo desarrollar una estructura alrededor de un producto que es uno mismo. Entonces, uno mismo es el producto, cómo hago un plan de negocios alrededor de mi producto para poder llegarle a clientes, cuáles son esos canales de comunicación, cuál es esa materia prima, cuáles son esos procesos que yo debo hacer. Entonces, ese libro me cambió la vida en ese momento. Yo lo leí en el 2010 y me cambió la vida y la manera de pensar respecto a las interacciones con las personas y con el mercado. Buenísimo. Y creo que de alguna forma también parece mandado a hacer, pero los libros también tienen como esa conexión, esa recomendación que están dando, y es también desarrolla primero tu visión y tu proyección personal, y ya luego lánzate también con eso al mercado, teniendo claridad de que no tiene que ser perfecto lo que vas a sacar, sino que salgas. Y lo que se llama incluso en el mismo Lean Startup, que es get out of the building, o sea, sal del edificio y empieza a hablar y empieza a conocer precisamente ese mercado objetivo que es al que le estás apuntando. Saludos a quienes ya se nos han venido conectando también, a Felipe Cano, que por aquí nos está escribiendo. Creo que es una pregunta para ustedes, y es que cuenten un aprendizaje y un fracaso a la hora de generar comunidad. Y esto aquí está muy alineado pues con nuestros invitados, porque ellos antes, digamos, de llegar a ser tribu, pues previamente ya tienen todo un gran equipo de personas que son una comunidad que con ustedes vienen trabajando y que están conectados con el propósito de tribu, y con quienes vienen de años, ¿cierto? Años conectando personas con oportunidades del negocio, con digamos que un modelo de negocio, como lo mencionaba Pablo, que incluso ya está validado, que ya han logrado ese éxito y ya tienen una comunidad. ¿Qué aprendizajes y tal vez fracasos han identificado allí en esa experiencia? Bueno, muchos, pero en particular de pronto hablar de uno, y es que las comunidades hay veces se nos olvida, pero las comunidades están hechas de personas, y esas personas uno se encuentra con un montón de personalidades, ¿cierto? Hemos encontrado, por ejemplo, que hay personas que son más, que aprenden más fácil a través, por ejemplo, de ver un video.
¿cierto? Pero hay otros que les gusta más, por ejemplo, leer un artículo, y otros les gusta, por ejemplo, más aprender haciendo. Entonces nosotros en Tribu hemos entendido cómo aprenden esas personas y tratamos a través de las comunidades de darle pues como a cada tipo de personalidad las herramientas que necesitan para aprender. Súper. Total. Sí, una lección aprendida que hemos tenido en nuestra comunidad. Nuestra comunidad ya tiene más de 250 personas. Desde antes de la pandemia, diciembre del 2019, empezamos. Y una lección aprendida es que algo muy importante para las comunidades es que tengan un objetivo y un pathway, le llamamos nosotros, una trayectoria similar. Cuando las personas de una comunidad tienen un objetivo similar, quieren alcanzar algo similar, esto hace un engagement súper importante en las comunidades. Entonces hay que tratar de promover este tema. Ok, o sea, es como entender que desde el principio cuando se conectan sepan que hay un propósito y que no se desvíen de ese propósito, o sea, casi que siempre estárselos recordando para que estén conectados con lo que se quiere lograr y también incluso estén conectados de la manera como ellos pueden contribuir para lograrlo, porque desde la comunidad también lo que se busca son voluntarios, pues que también participen y que se sumen para lograr ese propósito que se desea. Buenísimo, pues todos esos aprendizajes. Y de fracaso, porque ahí estábamos en la mitad de la pregunta, ¿qué dirían de pronto retos o dificultades que típicamente se pueden lograr? Bueno, en temas de comunidad hay una regla que se llama la 99-1, ¿cierto? Que conforman el 100%. Entonces, básicamente dice que el 100% de las personas que están en tu comunidad, estadísticamente el 90% son inactivos. O sea, ellos no participan activamente dentro de tu comunidad. Y eso no quiere decir que esté malo necesariamente. O sea, hay personas que tal vez no interactúan, no tienen el mismo nivel de interacción, sin embargo están ahí, están leyendo, están aprendiendo. El 9% son como supporters, ellos apoyan a través de comentarios o a través de reacciones al 1%, que generalmente son los que están creando contenido, los que son más activos, que están compartiendo artículos y todo esto. Esto nos llevó un tiempo entenderlo, entonces también fue todo un reto pues entender esto. No está mal ese 90%, ni el 9%, ni el 1%, todo está bien, hace parte de las personalidades, sino que al principio nos cuestionamos mucho por qué no participan, pero después entendimos que era algo normal. Buenísimo, yo creo que eso también nos permite conectar con ese gran background de trabajo con personas y con conexión de talento, pero al mismo tiempo con conexión de logros y resultados que han logrado precisamente en este mercado y de trabajo pues con personas. Entonces, bueno, manos a la obra, empecemos con la temática que nos convoca en el día de hoy. Digamos que la invitación era más que todo para primero conectarnos con cómo hoy día las organizaciones y las grandes empresas están generando sus procesos de contratación, ¿cierto? Cómo entenderlos, qué sucede en cada una de esas etapas y luego poder desbloquearlo al nivel del microempresario, del pequeño emprendedor, que hoy día también tiene muchos roles, muchas tareas, múltiples actividades que deben desarrollar y una de ellas en algún momento es precisamente la selección y contratación de talento. Entonces vamos a conocer cómo lo hacen las grandes empresas y luego vamos a explorar cómo lo podemos traducir en la realidad de un microempresario. Entonces, ustedes siendo los expertos de este mundo, cuéntenos típicamente qué ocurre, cómo se lleva a cabo un proceso de contratación, selección y contratación en una organización. ¿Qué sucede allí? Ok. Bueno, todo parte normalmente de una necesidad, ¿cierto? Entonces todas las empresas tienen necesidades dentro de sus proyectos y hay necesidades para diferentes roles, ¿no? Las empresas están compuestas por un montón de roles y normalmente estas empresas utilizan unos software que les ayudan a gestionar el staffing, las personas, pues las contrataciones.
Entonces, cuando, por ejemplo, un proyecto está a punto de cerrarse o algún contrato va a tener algún cambio, se disparan unas alertas donde empiezan a buscar personal a través de diferentes canales. Entonces, ahí está, por ejemplo, canales como LinkedIn, es uno muy común y que ha tomado mucha fuerza y que hoy en día es indispensable, sí, tanto para las empresas como para las personas que están buscando empleo, LinkedIn, y ahí se empiezan a hacer esa conexión entre las personas que están buscando empleo y las empresas. Ya después, cuando digamos que se logra hacer un match a través de LinkedIn o a través de los portales directamente de las empresas, comenzamos con un proceso de contratación que normalmente dura 3 o 4 entrevistas. Hemos visto casos donde con una entrevista, hay de todo pues, pero normalmente 3 o 4 entrevistas. Y también hay algunas empresas que hacen algunas pruebas psicotécnicas o incluso unas pruebas donde tú tienes que realizarlas en tu tiempo y después enviarla a la empresa para que entre a una evaluación. Bien. Y yo intentando ir haciendo como el match al tiempo, ¿cierto? De que ustedes van conversando. En la realidad de un microempresario, pequeño empresario, típicamente lo que ellos buscan y donde ellos buscan es en el voz a voz, en las recomendaciones, los referidos, en los grupos de empresarios o emprendedores. Necesito una persona que tenga este perfil, a quien me recomiendan, reciben las hojas de vida, e incluso algo que estaba pensando en estos días, y es que, por ejemplo, necesito una persona con conocimiento de finanzas en una universidad o algo donde yo sé que hay personas que se están formando y típicamente se colocan los clasificados para poder atraer ese talento. Entonces, ellos cómo buscan también a través de esos canales en los fondos de empleo. Por aquí nos dice Nadia Hernández, gracias. Entonces, ahí vamos haciendo el match. Y muy importante lo que mencionamos ahorita, todo parte de la necesidad, o sea, de saber que necesito manos, que necesito ya empezar a delegar, que necesito empezar a entregarle a un tercero unas responsabilidades que sumen precisamente en el logro de un objetivo, de un proyecto, etc. Entonces, ocurre todo eso, vamos a ir desgranándolo por pedacitos. Empezamos con precisamente ese proceso de búsqueda y de análisis de hojas de vida. ¿Qué ocurre allí en una organización? Ok. Bueno, muy interesante. Nosotros tenemos mucha experiencia con empresas modernas, ¿sí? Estamos muy relacionados con una industria muy moderna como la industria del software. En esta industria son hojas de vida un poco diferentes a la industria tradicional, ¿sí? Son hojas de vida muy cortas, concisas. Es muy importante la sección de habilidades. La sección de habilidades es una de las partes más importantes de una hoja de vida, más de qué fue lo que estudió uno, porque pues, yo cuando elegí que estudiar en la universidad, eso fue hace muchísimos años, pero ahora las habilidades que yo tengo son otras. Entonces es muy interesante. Ahorita también está como un tema trending, y es utilizar herramientas de inteligencia artificial para las hojas de vida, ¿no? ChatGPT como general, y hay otros que ya aplicaciones que toman inteligencia artificial para mejorar hojas de vida. Sin embargo, cualquiera de estas herramientas es muy interesante para redactar la hoja de vida, para favorecer algunos puntos que uno quiera hacer focus, o también para que le dé a uno ideas de cuáles son esas habilidades, de cuáles son esos skills que debe haber para cumplir y hacer el match con una oferta laboral. Entonces, también es muy interesante a veces conocer cuál es la oferta laboral y en base a eso prepararse para el proceso laboral, empezando con la hoja de vida y yendo con toda la estrategia que uno va a tener en la entrevista. Ahí también, por ejemplo, cuando uno aplica un empleo a una empresa, el primer contacto no es directamente con un reclutador. Las empresas utilizan un ATS, es un sistema, un ATS, un ATS, es un sistema que utilizan las empresas, que también está apoyado por automatización, y lo que hace es escanear tu hoja de vida, pasar por tu hoja de vida
y por la de otros probablemente 10.000 personas que están aplicando, y de ahí filtrar y entregarle a recursos humanos, mira, estas son las 20 personas que debes entrevistar. Entonces es súper importante en la construcción de la hoja de vida, y para eso hay unas herramientas que se pueden utilizar ciertas palabras claves que te van a ayudar a que la hoja de vida pase pues a manos de recursos humanos. O sea que ahí vemos algo importante que sucede pues en la gran organización, y es analizar las hojas de vida e identificar ese match con el rol al que está precisamente aplicando la persona, teniendo en cuenta esas habilidades que se esperan que cumpla precisamente esa persona. Y de la misma forma, la persona pues que está aplicando la vacante, y por eso normalmente recomiendan es casi que tener una hoja de vida para el rol, no solamente con tu nombre, Alejandra Fernández, hoja de vida forever, sino de acuerdo al rol al que estás aplicando, puedas tener una hoja de vida para que tus habilidades las puedas resaltar de manera mucho más detallada para el rol al que aplicas. Entonces, eso entiendo que ocurre en la gran empresa. Yo creía que al lado de la microempresa es identificar, incluso empezando por la habilidad, ¿cierto? O sea, primero ten claridad de la habilidad que necesitas para que no vayas a caer tal vez en contratar solo por contratar, porque necesitas manos, porque necesitas que alguien te apoye en un proyecto, sino teniendo claridad de la importancia que tiene esas habilidades que se resaltan en la hoja de vida para que puedan hacer ese match con el rol que buscas y que identificas. Por aquí alguien nos pregunta y nos dice, Fabián, ¿es recomendable contratar amigos y familiares? Sí, no, ¿y por qué? Buena pregunta, ¿no? Bueno, eso es una pregunta con aristas, porque es que va a depender mucho del familiar y del amigo con el que estás tratando, ¿no? Puede tener pros y cons, como todo, ¿cierto? Pero si es una persona que, aparte de que sea tu amigo, es excelente profesional y es alguien con el que tú puedes tener una relación profesional aparte de la amistad, sin duda sí. Pero contratar a un amigo o a un familiar por el hecho de ser amigo o familiar, pues obviamente no. Y también muy importante ahí como hacer esa separación entre la relación personal y la relación laboral, porque son dos mundos diferentes. Entonces sí, coincido con Santi, uno puede contratar amigos y familiares desde que estén alineados con la necesidad y que haya unos acuerdos iniciales que permitan diferenciar esos espacios laborales de los personales. Totalmente, yo creo que ahí está la clave, en reconocer que tiene la habilidad para lo que se necesita, pero también diferenciando cuando hay que tener foco pues en el proyecto y en la parte laboral, ya cuando pasamos a un ambiente ya familiar o de amistad. Buenísimo por eso, y gracias, Fabián, por la pregunta. Entonces quedamos en la hoja de vida, la analizamos con todas estas herramientas automáticas pues que hoy pueden estar usando las organizaciones, hace un filtro, entrega una cantidad de hojas de vida que han sido pues preseleccionadas. ¿Qué pasa allí ahora después de tener todas esas hojas de vida filtradas? Ok, entonces allí lo que pasa es que una persona va a empezar a hacer un segundo filtro, ya no hecho por un software, sino por una persona, ¿cierto? Ahí es súper importante, por ejemplo, y lo recomendamos cuando uno está construyendo la hoja de vida y estás agregando, por ejemplo, tu experiencia laboral, poner los temas más importantes en la parte superior, ¿cierto? Normalmente se hacen bullet points cuando tú pones tu experiencia, pero es una persona común y corriente que tiene que revisar no sé cuántas hojas de vida al día. Entonces es súper importante que tú priorices y pongas lo más importante en la parte superior. Normalmente entonces hay un filtro de hojas de vida y ya se seleccionan las personas que van a pasar a la primera entrevista, que va a ser una entrevista con recursos humanos o talento. Claro, ahí en esa etapa del proceso con recursos humanos, usualmente lo que hacen es una entrevista, digamos, para ver si hay fit entre la necesidad que hay y las habilidades que uno tiene.
Entonces son preguntas sencillas en esa primera etapa, en el sentido de que son preguntas más intentando conocerte, intentando ver tus habilidades, intentando saber si tienes experiencia para el job description que están buscando. Y en esa etapa, en esa llamada que usualmente dura, no sé, 20, 30 minutos, es donde se define si sigues el proceso o no. Entonces, desde ahí ya uno tiene que tener una estrategia para la entrevista. Hay muchas estrategias que sirven para prepararse antes de la entrevista, para aplicarlas durante la entrevista, y desde ese momento es ya donde uno tiene que tener un plan, ya uno tiene que tener una estrategia lista y definida para poder avanzar en el proceso. Bien, es decir, listo, aquí ya tenemos la hoja de vida filtrada automáticamente y luego manualmente ya debe llegar una persona, volver a hacer otro filtro y ya con ese nuevo filtro, sí, mira, lo importante que me dices y es la llamada, y creo que lo hemos vivido todos, la famosa llamada que en algún momento nos hacen y que uno diría, pero es una pregunta que tal vez la respuesta está en la hoja de vida, pero ellas hacen unas validaciones que necesitan para confirmar que efectivamente la persona cumple eso mínimo que se necesita para el cargo, ¿correcto? Así es. Bien, o sea que ahí vamos entendiendo cómo es el proceso. Se hace esa llamada y creo, Pablo, que también acabas de mencionar ahorita que luego empezamos con esas entrevistas, esas 3, 4 entrevistas que típicamente avanzan en el proceso. ¿Cómo seguimos allí? Ok. Entonces ahí normalmente se viene una primera entrevista técnica. Esa primera entrevista técnica probablemente generalmente es con una persona que ya hace el cargo que tú vas a entrar a desempeñar, ¿cierto? O tal vez tiene un seniority más. Entonces ahí empiezan a hacerte preguntas, ahí tú ya estás hablando con alguien que sabe del tema. Y hago el paréntesis porque es que la persona de recursos humanos probablemente está enfocada en la parte de recursos humanos y no de desarrollo, project management, de Scrum, ¿cierto? Pero entonces en esa primera entrevista técnica ya estás hablando con alguien que sabe del tema, que te va a hacer preguntas y que probablemente te va a empezar a hacer preguntas situacionales. Entonces, por ejemplo, háblame de tu última experiencia, háblame del último reto que tuviste y cómo lo superaste. Y te va a hacer preguntas de seguimiento donde va a profundizar y por qué, y te va a empezar a poner en unas situaciones de estrés. Pues es supremamente importante uno preparar un elevator pitch, que es básicamente una presentación verbal que tú haces de 1 minuto y medio, 2 minutos, donde presentas tu perfil y donde le das muy claro a la otra persona por qué tú eres el candidato correcto para esa posición. Hay varias técnicas para prepararse para esa entrevista, ¿no? Sí, hay muchas técnicas para prepararse por una entrevista. Como lo mencionó Santi, preparar el elevator pitch es supremamente importante, tenerlo preparado. Algunos autores mencionan practicarlo antes, filmarse con el celular, practicarlo en un espejo, para uno ver bien cuál es ese lenguaje no verbal y lenguaje verbal que está utilizando. También súper importante hacer una investigación de la empresa. ¿Quién es esta empresa? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Qué clientes son los más reconocidos? Entrar a redes sociales y ver cómo es la cultura, cómo es la imagen que tienen en redes, en LinkedIn. Entonces, también hay muchas estrategias que uno puede hacer desde antes para preparar la entrevista. ¿Cuál es ese job description? ¿Cuál es esa necesidad puntual que esta empresa tiene para buscar a un empleado nuevo? Entonces, es súper importante tomar todas estas tips y todas estas estrategias para cada vez definir una mejor estrategia de cara a una entrevista. Listo. Y digamos que de allí, cuando ya llegamos a lo que es esa entrevista técnica, ¿en qué momento? Yo sé que también hay otra, además de la llamada que típicamente recibimos, que vendría siendo como de esa psicosocial o que se hacen todas estas pruebas psicotécnicas. ¿En qué momento llegaría esa intervención? Sí, es curioso porque hay algunas empresas que te hacen en paralelo algunas pruebas, ¿cierto? Entonces hay algunas que prefieren hacerlo después de la primera entrevista con recursos humanos, pero hemos visto otras que las hacen al final de cuando ya tuviste una entrevista con el que vendría a ser tu líder.
¿cierto? Entonces, cada empresa lo maneja a su manera y generalmente son pruebas, entonces para que realices un simulacro de un caso, ¿cómo lo manejarías? Entonces son pruebas, por ejemplo, ¿cómo le responderías a un cliente este tipo de correo? ¿Cierto? Bajo esta presión, en esta situación. Sí, sí. Hay otras pruebas que son psicotécnicas, donde tú tienes que llenar unos formularios con 50 respuestas de selección múltiple. Entonces, hay varios. Y claro, esos suman también para el proceso. Eso es súper importante también, uno prepararse para ese tipo de pruebas. Entonces, estar en un lugar tranquilo, sin mucho ruido, donde tú puedas tener una hora de concentración enfocada, y donde tal vez puedas, sí, ¿por qué no?, apoyarte de otras personas que ya han pasado por esas experiencias pasadas, que han sido tal vez, que han pasado por esos mismos procesos, que te pueden de pronto orientar un poco. Y con todo eso que hacen, todas esas evaluaciones psicotécnicas, ¿cuál es la conclusión ahí a la que quiere llegar la organización? Porque si lo comparamos con la evaluación técnica y ya digamos que más orientada a la habilidad dura que necesita el negocio, ¿se aplica o no aplica con las habilidades que se requieren para desempeñar el rol? Pero entonces, el propósito de todas estas evaluaciones que ya son psicotécnicas o más que todo las psicológicas que se hacen, ¿qué propósito tienen en una organización? ¿Qué es lo que buscan evaluar allí? Sí, nosotros hemos encontrado con nuestra comunidad, ya casi el 75% de nuestra comunidad ya logró el objetivo de entrar a la industria, y es que todos estos test de personalidades psicológicos van muy encaminados en entender cuál es la personalidad de la persona y corroborar si hace match con la necesidad que se necesita. Entonces, si por ejemplo es una persona que necesita tener un liderazgo, que necesita tener cierta responsabilidad sobre un proyecto, pues es una persona que tiene que tener ciertas habilidades y posiblemente cierto tipo de personalidad, ¿sí? Hay varios test de personalidades, el que más usamos nosotros en nuestra comunidad es uno que tiene 16 personalidades, y es diferente si esta posición que la empresa está buscando no es de liderazgo, sino que es un miembro de un equipo. Entonces es diferente. No se necesita que esa persona, por ejemplo, tenga habilidades avanzadas para comunicarse. Por ejemplo, puede que no se necesite que esa persona tenga un manejo de cliente avanzado, ¿sí? Entonces ya son otras habilidades y muy posiblemente es otro tipo de personalidad. Entonces nosotros hemos encontrado justo esta semana, alguien que consiguió trabajo recientemente nos contaba que el test el examen psicológico que le hicieron en un proceso laboral le arrojó un resultado que es muy exacto con su tipo de personalidad. Entonces las empresas lo que están buscando ahí es encontrar si la necesidad que ellos tienen hace match con tu tipo de personalidad. Y eso está muy bueno y es algo que normalmente, digamos que nosotros desde nuestro rol de buscadores, tal vez de nuevas oportunidades laborales, no tenemos en cuenta lo importante que se necesita que ese match sea para que verdaderamente vayamos a lograr un buen desempeño del rol. Y esos son los datos que están viendo precisamente esos reclutadores, que al final les permite decir, esta persona pues está muy orientada al rol o de pronto tiene ciertos aspectos puntuales de su personalidad que no permiten pues que de pronto pues en las probabilidades tenga una alta probabilidad a no lograr un fit con lo que se necesita. Entonces, volviendo como a conectarnos con ese journey del microempresario, del pequeño emprendedor, aquí vemos la importancia que es no solamente evaluar la parte técnica y entender si una persona tiene el conocimiento, si tiene la certificación, si tiene la experiencia, sino también la importancia desde la perspectiva de el ser, de la personalidad, de sus comportamientos, y es cuando hablamos incluso del fit cultural, que ustedes lo mencionaban ahorita, que exista un fit cultural entre esa persona y cómo hoy el microempresario está precisamente desarrollando la cultura, los valores y los comportamientos de su organización. Creo que eso es bastante importante. Aquí una pregunta y es, si normalmente
realmente evaluar la cultura para una gran organización puede ser difícil. ¿Cuál podría ser tal vez alguna recomendación que ustedes puedan dar o que han visto que es una buena manera de evaluar precisamente ese tipo de fit cultural en corto tiempo? O sea, en el tiempo que dura una entrevista, que dura una conversación, ¿qué podríamos hacer para poder evaluar fit cultural pues dentro de la capacidad de esa conversación? Sí, bueno, para evaluar el fit cultural es algo muy complejo y es que normalmente las personas en 2 meses tal vez están viendo si realmente hacen match con la cultura de la empresa o no, 2 meses. Y fíjate que acá están intentando hacerlo en media hora o en 1 hora. Entonces es muy complejo, pero va a depender mucho de las preguntas que ustedes le hagan a la persona, ¿cierto? Por decir algo, si es una empresa muy enfocada, por ejemplo, en alcanzar los objetivos a toda costa, entonces probablemente las preguntas que realicen y que diseñen, porque es que para las entrevistas de trabajo hay que diseñar, las empresas deben diseñar las preguntas, es súper importante. No es buscar en Google qué preguntas hacerle a las personas. Entonces es diseñar las preguntas muy orientadas a algo que vaya conectado con su cultura, porque si no, ¿qué pasa si no hacemos eso? Si las empresas no hacen eso, ¿qué pasa? Es que a los 2 meses van a encontrarse una persona que está aburrida, que no se siente afín con la empresa y que va a renunciar y que al final fue un costo grandísimo para la empresa. Entonces diseñar las preguntas con base a la cultura es fundamental. También hay otras ideas adicionales a esto tan interesante que mencionó Santi, y es que los reclutadores también desarrollan habilidades, ¿no? Para ser muy observadores, para, por ejemplo, hablar inglés muy rápido, en los casos en los que el inglés es una de las habilidades que se requiere, para hacer preguntas, digamos, esas preguntas filuditas que ponen a las personas a tomar una decisión en 3 segundos. Entonces es muy importante analizar la persona que está participando en el proceso, cómo reacciona ante eso. Si se pone nervioso, si yo me empiezo a tocar la cara en una entrevista, pues bueno, estoy dejando saber que estoy nervioso. Si empiezo a enredarme con la respuesta, si empiezo a mirar para otro lado. Entonces es muy interesante uno ser consciente de todas esas habilidades del lenguaje no verbal, y en realidad uno tiene, no solo para un trabajo, esto es para la vida. Uno tiene que aprender a comunicarse y tener habilidades avanzadas de comunicación, tanto el lenguaje verbal como no verbal. O sea que en ese corto tiempo, 30 minutos, no tenemos los 2 meses, ¿cierto?, para evaluar cultura, sino 30 minutos que típicamente dura una conversación. Ahí la clave está en volvernos unos muy buenos lectores del comportamiento de la persona, de cómo se comunica, de cómo argumenta, incluso preguntas como la que comentabas ahorita de pronto cuéntanos una experiencia o en una situación así, cómo actuarías, o incluso qué situación difícil viviste en una organización y cómo lo resolviste, algo, pues, ese tipo de situaciones, ver cómo se expresa no solamente de su trabajo, sino de otros, de su jefe, de sus compañeros, todo eso es parte, pues, de ese análisis que haría esa persona. Ale, imagínate que nosotros hemos desarrollado un concepto muy interesante durante todos estos años que hemos tenido nuestra comunidad, y es convertir las entrevistas en una conversación. En lugar de ser como un juez preguntándole a un acusado, es tratar con empatía, llevar un plan para romper el hielo desde el principio y tratar de llevar esa entrevista a una conversación. Somos pares, los dos conocemos el tema, yo también sé lo mío, tú sabes lo tuyo, y podemos conversar alrededor de unos temas de interés en conjunto. Entonces es bien interesante ese concepto que ayuda mucho a generar empatía, a romper el hielo, a no estar nerviosos al momento de responder. Bien. Por aquí alguien nos hace una preguntita que los está persiguiendo también por los diferentes canales que tienen, y nos dice, en otro link que ustedes han hecho, mencionaban que una estrategia para ser visibles por reclutadores en LinkedIn es hacer publicaciones. ¿A qué tipo de publicaciones se refieren? Súper. Bueno, fíjate que LinkedIn funciona con un algoritmo, Ana.
Ana. Ana. Sí, yo ahí buscando el nombre y yo, ¿dónde? Ana. Ana, LinkedIn tiene un algoritmo, ¿cierto? Y ese algoritmo lo que hace es indexar a las personas. Indexar es ponerle una ubicación, ¿cierto? Digamos que hay un LinkedIn que es para personas y hay un LinkedIn que es para empresas. Cuando tú tienes tu perfil de LinkedIn con ciertas características y haces ciertas acciones, tú vas a aparecer indexada más arriba para el LinkedIn de las empresas. Cuando te buscan vas a aparecer más arriba. Entonces hay una cierta serie de características que te van a ayudar a mejorar ese índice. De hecho hay unas herramientas que te pueden evaluar. Si quieren nos contactan después y les mandamos algunas herramientas que les puede ayudar a evaluar su perfil de LinkedIn. La parte de los posts son súper importantes. Cuando tú estás creando un post que está generando engagement, es decir, que otras personas están reposteando o le están dando like o están compartiendo, eso mejora tu indexación y tú apareces más arriba en el buscador de LinkedIn. Hay personas que manejan LinkedIn muy bien, es una herramienta súper poderosa y por la cual te pueden contactar empresas 2 o 3 veces por semana ofreciéndote pues iniciar un proceso de selección. Yo creo que esa pregunta de Ana también es bastante oportuna porque también nos permite como ver desde esa perspectiva de un microempresario que está buscando oportunidades, que está buscando personas, lo importante que también es hacer esa búsqueda a nivel de redes sociales y poder entender el perfil de la persona, cómo se comporta socialmente, si está compartiendo contenido, porque eso ayuda también en el proceso de selección para identificar si la persona comparte conocimiento, si tiene de pronto un espíritu colaborador, investigativo, y es una estrategia como tal de hacerse atractivo precisamente a los reclutadores, y gracias por eso. Entonces, bueno, creo que hasta este punto hemos llegado a esa evaluación técnica, ya a esa entrevista técnica que viene después de eso. Bueno, normal, ya después se acerca el momento de tener la entrevista con tu líder, ¿no? Entonces ya hablaste con con una persona que estaría en tu mismo seniority, ahora tienes una entrevista con quien vendría a ser tu líder. O una persona sí, o tu líder o una persona que está en el mismo nivel de tu líder. Hiring manager. Sí. Ahí tienes una entrevista entonces ya hablando más con un contexto más de lo que está ocurriendo en ese momento en el proyecto para el que te necesitan, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejarías una situación en la que sabes que no vas a entregar a tiempo porque estás tarde? Suena como si fuera una pregunta retórica, pero esa es la situación que tienen en la empresa actualmente. Entonces, sí, y entonces ellos quieren saber tú cómo entrarías a resolverles ese problema que tienen allí. Sí, es súper interesante también llegar con ideas un poco desarrolladas a este ya tipo de entrevista, tener algunas ideas ya en la cabeza organizadas que te permitan tener herramientas mentales para aprovechar y responder esas preguntas que, como Santi nos dice, son unos challenges reales del mundo real de los proyectos, en nuestro caso. Entonces es muy interesante uno llegar con un orden mental, llevar un hilo conductor y sobre todo la parte de la comunicación, ¿cierto? La parte de la comunicación, como lo mencionamos ahorita, no solamente es importante para las entrevistas, pero también para la vida. Entonces hay que ser muy recursivos, muy creativos, tratar de tener mucha empatía en las entrevistas. Y algo que nos ha funcionado muy bien en nuestra comunidad es llevar unas buenas preguntas, Ale. Llevar unas buenas preguntas para el final de la entrevista. Usualmente las entrevistas terminan con que la persona que te está entrevistando te pregunta que si tienes alguna pregunta. Y si uno dice, no tengo pregunta, gracias, pues no. O sea, la otra persona te estuvo dando una hora de su tiempo, esa persona seguramente está súper ocupada, tiene el chat 50 mensajes, en el email tiene 20 mails y sacó una hora de su tiempo para hablar contigo. Y tú le dijiste que no tienes ninguna pregunta. Entonces, usualmente es bueno llegar planeadas,
llevar planeadas algunas preguntas para el final, unas preguntas que permitan mostrarte como una persona analítica, como una persona estratégica, como una persona que hizo la investigación de quiénes eran los clientes, cuál es esa cultura laboral de esta empresa, qué es lo que estas personas quieren escuchar de mí, ¿sí? Entonces es una buena idea también que uno puede aplicar. Buenísimo. Y digamos que finaliza esa entrevista y bueno, me imagino que ahí ya viene precisamente ese análisis de todas esas, tanto habilidades, capacidades de comunicación, capacidad argumentativa, precisamente el match con la habilidad técnica, el match con lo que es la cultura empresarial y como nos contaban ahorita, el match de la personalidad que se necesita en relación al rol que se busca. Ahí quedan unos candidatos, unos que están como opcionados, otros que tal vez pues quedan como ya descartados, por así decirlo, del proceso. Y ya es la última decisión. ¿Qué se hace para la última decisión de los últimos 3 finalistas que quedaron en el podio? Es una pregunta muy... Sí, va a depender un poco de cada empresa, ¿sí? Cada empresa tiene sus factores de evaluación para sus procesos laborales. Algo pues, que es muy interesante en el mercado laboral moderno es la comunicación, es aprender rápido y es la flexibilidad. Pueden ser 3 variables que son muy interesantes. Aprender rápido son personas que son autodidactas, son personas que usualmente están consumiendo contenido de valor, son personas que usualmente están leyendo libros, escuchando podcasts, haciendo cursos online. Flexibilidad, porque como lo mencionó Santi ahorita, muchos proyectos a veces no entregan a tiempo, entonces hay que estar flexibles a los cambios de prioridades, a los cambios de presupuesto, a los cambios de miembros de los equipos, a los cambios de managers de parte del cliente. Entonces son habilidades muy interesantes, modernas, que permiten encajar en ese tipo de ofertas laborales modernas que usualmente tienen muchos beneficios respecto a la industria tradicional, ¿sí? El mercado laboral moderno usualmente tiene trabajos 100% remotos, tiene trabajos con salarios muy buenos por encima de la industria tradicional, son empresas que ofrecen muchos beneficios a las personas. Entonces, en la medida que uno quiera acceder a esos beneficios, tiene que prepararse, desarrollar las habilidades, desarrollar todo lo que necesita aprender para poder estar a la altura, para poder hacer fit con una oferta laboral de estas. Ahí también un par de cosas. Una, de cara a las personas que están haciendo un proceso. Entonces, el de salirse del montón. Entonces, algo que hablamos mucho en Tribu es, ¿tú cómo te vas a diferenciar? Hay otros, como hablamos, hay otros 100 project managers aplicando, ¿cierto? Vos, ¿cómo te van a recordar a ti? Entonces, una clave que uno puede utilizar en las entrevistas es buscar en tu vida, en tus experiencias, qué es lo que se sale de la media. Entonces, si vos mencionas, yo soy triatleta, hace 2 años corrí un Ironman, entonces se van a acordar, este es Pablo, el del Ironman, el triatleta, o el de la fundación de los perritos. Me acuerdo que alguien en algún momento mencionó eso y la recordaban como la de la fundación de los perritos. Entonces eso es un tip para que encuentre una manera de diferenciarse de la media. Bueno, y otro consejo ya de cara a los empresarios, a los pequeños empresarios, es que busquen actitud y ganas de aprender. Vos puedes encontrar una persona llena de certificaciones y de diplomas y de experiencia, pero es una persona que no tiene actitud y no tiene ganas de seguir aprendiendo. Yo prefiero irme con una persona que tal vez no tiene la misma cantidad de certificaciones, pero que vos sabes que tiene la actitud. Y por eso también le recomendamos a las personas en Tribu, la actitud es fundamental. Ahí hay algo muy interesante con esto que menciona Santi, que es una idea poderosísima para las entrevistas. Nosotros lo hemos desarrollado mucho en nuestra comunidad, en nuestros programas, nuestros productos digitales, y es cuál es ese tono de voz que tú quieres tener en la entrevista, cuál es esa velocidad para hablar que tú quieres tener en la entrevista,
¿Tú quieres que te vean con colores básicos o con una camisa de flores rojas? ¿Sí? Entonces es empoderarse uno mismo y uno mismo tomar decisiones para ver cómo me hago yo más fit con una posición de estas, cómo se viste una persona que tiene ese rol, cómo habla, cuál es ese tono de voz, cómo es su lenguaje no verbal. Entonces fíjate que uno puede hacer muchas cosas desde antes de la entrevista. Hay muchísimos tips que nosotros compartimos en nuestros programas y es cómo prepararse realmente para una entrevista, para tener chances muy altas de pasar, ¿sí? Excelente. Y nosotros estamos desbloqueando todo ese conocimiento para llevarlo de cara precisamente al que está del otro lado también aprendiendo, que es lo mínimo incluso que podría hacer para garantizar que ese proceso sea a su favor y que, como ustedes mencionaban ahorita, pueda ser también costo efectivo, porque es que si una mala selección de pronto de una persona que no tiene el fit, de pronto ni del conocimiento, ni de la parte cultural, entonces eso es un proceso que se cae, como mencionabas ahorita, Santi, la persona se aburre, se va y te toca volver a retomar otra vez el proceso, el esfuerzo desde cero y pasar por cada una de las etapas que hemos conversado. Creo que es una enseñanza bastante interesante verla de cómo se prepara una persona precisamente para aplicar a un trabajo, pero también cómo debe estar de bien preparada esa persona para analizar y evaluar que exista un fit en el rol que se desea desempeñar. Buenísimo, pues, y gracias de verdad por todas esas lecciones compartidas. Para ir como cerrando, ¿qué recomendación final darían ustedes, y para que tengamos una por parte de Santi y otra por parte de Pablo, para esos microempresarios en ese proceso de selección? Tengamos en cuenta que ellos tienen poco tiempo, tienen una gran cantidad de tareas y actividades que ejecutar, tienen tal vez unos roles que normalmente hoy hablamos de que son muy toderos, o sea, no desde el principio los van a buscar muy específicos, ¿cierto? Sino que van a abarcar una gran cantidad pues, de funciones mucho más amplias. ¿Qué recomendaciones les darían? Sabiendo también que hablamos de que la empresa tiene muchas intervenciones y muchas entrevistas y que de pronto el microempresario, la verdad es que no va a ejecutar todo eso. ¿Cómo podríamos tener una versión muy pequeña de ese proceso, pero que ustedes consideren que pueda ser buen resultado? Bueno, y tú dices, cuando tú dices que tienen poco tiempo, lo sabemos, pero mi recomendación va a ir a tómense el tiempo. Tómense el tiempo, de verdad, tómense el tiempo, porque por ahí una frase que pues a mí no me gusta utilizarla porque es como, pero una fruta puede hacer mucho daño dentro de una empresa. Entonces tomarse el tiempo, diseñar las preguntas, diseñar el proceso y apóyense en herramientas que les facilite ese proceso. Si ustedes pueden delegar un poco con el equipo actual, deleguen un poco para que ustedes puedan enfocarse en esos procesos. Súper. Sí, esa idea está importantísima. Nosotros también hemos analizado, hay varios podcasts que mencionan cómo crear empresas, ¿no? Empresas modernas. Nosotros últimamente hemos estado siguiendo mucho un podcast de estos y ellos sugieren, es una idea, digamos, muy interesante, no es una opinión, es un argumento muy bien, y es, ¿cuál es ese rol que yo necesito para mi empresa? Yo necesito un rol en ventas, necesito un rol en marketing, necesito un mensajero, necesito un contador. Es supremamente diferente. Entonces, dependiendo del crecimiento que uno quiera darle a la empresa, dependiendo de las necesidades puntuales que la empresa tiene, uno tiene que pensar bien cuál es ese rol que nos va a ayudar más en este momento. Vendedor, un transportador, un contador, una persona con mi mismo perfil, o pues como el de Santi, ¿cierto? Entonces es pensar bien cuál es esa persona que más me va a agregar valor, teniendo en cuenta que cuando uno está empezando una empresa, a veces no puede darse el lujo de cometer errores, de gastar recursos que no podía. Entonces es bien interesante, cabeza fría, analizar bien cuál es ese rol que más nos agregaría valor en este momento. Y también
Adicional a eso, el seniority también es bien importante. Cuando tú estás contratando a alguien junior, hay que tener las expectativas claras, y es que tú vas a necesitar invertir de tu tiempo para educar a esta persona, para instruirla, ¿cierto? Entonces, que tengas las expectativas claras. Bueno, voy a pagar menos, ¿cierto? Menos salario, pero ten en cuenta que vos vas a tener que invertir mucho tiempo en apoyar a esta persona. Entonces, hay veces es bueno pues hacer ese análisis completo, teniendo en cuenta también el seniority de las personas que están contratando. También es muy importante, si esa persona por el contrario no es junior, sino que es una persona con mucho más experiencia, más senior, esa persona debe tener un plan de carrera dentro de la empresa, las expectativas son diferentes, esa persona puede aburrirse en un ambiente que todavía no se necesite demasiado esfuerzo desde sus habilidades. Entonces es muy importante eso que menciona Santi, cuál es ese perfil, cuál es ese seniority, como se llama en la industria moderna, que de verdad esa persona va a estar motivada trabajando en mi empresa, ¿sí? Hay salario emocional, hay salario, pues, por supuesto, en dinero, porque pues, trabajamos por dinero, pero hay salario emocional, hay beneficios que van a motivar a las personas. Entonces, también hay que entender cuál es ese rol que se va a motivar más para hacer el trabajo que uno requiere. Y es que uno podría decir que la contratación no es ni siquiera el final, sino el principio del journey, precisamente ese colaborador que agregas a tu organización y que ahora el reto pasa a ser retener. ¿Cómo lo retienes? ¿Cómo lo mantienes conectado? Como lo que acabas de decir, ¿cómo lo incentivas a que esté también conectado con un paso de formación profesional? Eso también es bastante clave. Buenísima todas las recomendaciones que nos dan. Yo solo quisiera como concluirlas con el hecho de, primero, tomarse el tiempo. Sabemos que no hay tiempo, sabemos que necesitamos agilidad y velocidad, pero todo será mucho más ágil y eficiente cuando nos tomemos el tiempo en diseñar un proceso, teniendo en cuenta que la entrada al proceso es precisamente la necesidad. Me va a llegar una necesidad de un talento, tengo que tener claro ese talento, como nos lo decía Pablo, ten claridad de cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es el rol que necesitas, y esa entrada, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son todas esas etapas que van a ocurrir al interior por tu parte, por parte de esa persona que va a liderar pues, el proceso de selección? Y que lo que acabamos de ver, viene un tema de análisis de hoja de vida, validación de fit, tanto técnico como a nivel de un fit cultural, entrevistas para conocer la persona, cómo se comunica, cómo se expresa, para entender su lenguaje corporal, para comprender su visión del mundo. E incluso algo que me gustó, lo que contabas ahorita, Santi, y es entender la humanidad de la persona. O sea, no podemos irnos solamente con que estamos contratando trabajadores o personas que vienen a sumar pues trabajo y energía, sino que estamos contratando personas y necesitamos también entender su humanidad. ¿Quién eres tú como padre? ¿Quién eres tú en tus hobbies? ¿Quién eres tú cuando no estás pues trabajando? Y poder comprender esa persona, los logros personales y humanos que tiene para precisamente entender qué es lo que va a traer a la organización desde la perspectiva humana. Y luego de todo ese entendimiento, yo creo que algo que ustedes mencionaban ahorita, priorizar. ¿Qué vas a priorizar? En qué es lo que buscas y qué es lo que quieres, porque si quieres priorizar la parte técnica, o quieres priorizar la parte humana, o quieres priorizar el seniority, ya eso depende pues, de los criterios de cada quien, ¿cierto? Definir yo cómo voy a priorizar para tomar la decisión del podio que decíamos ahorita, hablando de Mario Bros, ¿cierto? Que está de moda, el podio de Mario Kart. Me queda el podio y yo cómo voy a priorizar definitivamente quién voy a seleccionar, y ya luego de seleccionado, pues ya es el proceso como tal de contratación y legalización para sumar esa persona a la compañía. Pero creo que ahí logramos un recorrido muy rápido y chévere, pues, de qué es lo que pasa en tu end y cómo nos deberíamos preparar en cada paso para lograr que al final la persona sea lo más idónea posible. Pues claramente ahí habrán retos y cosas y aprendizajes que lograremos en el camino, pero de eso también se trata todo lo que hagamos. ¿Algo con lo que quieran finalizar antes de terminar este espacio y este ámbito?
Bueno, primero agradecerte, Aleja, por el tiempo, recomendarle a los emprendedores que están conectados que se conecten con Aleja. Aleja nos ha dado muy buenas ideas. En Ruta N pues ha sido un apoyo increíble, entonces que se acerquen a ella. Ella tiene muchos conocimientos en planeación y estrategia, nos encanta lo que ella hace. Por otro lado, a las otras personas que están buscando cambios profesionales, buscar de verdad alcanzar su potencial, que se acerquen a Tribu. Nosotros tenemos una comunidad muy bonita, muy grande de profesionales, una red que se encarga y que le ayuda a las personas a través de aprendizaje moderno a alcanzar sus objetivos. Entonces, cuando uno está rodeado de personas que lo ayudan a crecer, eso le acorta a uno mucho los pasos y le ayuda a alcanzar los objetivos más rápido. Entonces, tanto Sí, total. No posible, y uno dice, si ellos manos y pies, yo también puedo hacerlo de la misma forma. Súper, Santi, Pablo, gracias también por acompañarnos en este Handy Talk. A todos los que nos han acompañado durante este espacio, nos alegra que estén aprendiendo también con nosotros. El link quedará también para explorarlo después o incluso compartirlo con más detalle. Y les damos pues también el mensaje para que nos sigan tanto a tribu.learn como Handy Price, si no nos han seguido aún, para que estén conectados con todos los eventos que vamos haciendo en Handy Talk, que también puedan explorar el link que tenemos en la bio con información de la comunidad que estamos construyendo, que es la comunidad Handy Business, para conectarlos continuamente con todos estos conocimientos orientados a la gestión empresarial y que los puedan aplicar en su negocio. Entonces, a todos, muchas gracias por acompañarnos, y a Pablo y a Santi también pues, por estar con nosotros. Que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Nos encanta tenerlos con nosotros acá.